En esta noche queremos darte gracias, porque tú venciste en Calvario. Tenemos vida esta noche. Por tu sangre tenemos entrada. Ya que solo tenemos 10 minutos, que si no alcanzan. Así que vamos a orar. Padre que estás en el cielo, venimos ante ti esta noche dándote gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por el perdón, gracias por tu amor, Señor, por tu gracia, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias. Ahora en esta noche te pedimos que nos hables, que nos ayudes a comprender, Señor, lo que pasó, Señor, en la cruz. Ayúdanos a comprender el sufrimiento que pasaste. Amén. Para que nosotros pudiéramos estar aquí, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén y amén. Les voy a pedir que busquen su Biblia, Lucas 23, 34. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Dice así la palabra. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces, nuestro pastor decía de que este día es lo que nos define como cristianos. El cristianismo está basado o está centrado en una persona, que es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo nos ofrece perdón. Y también nosotros como cristianos ofrecemos perdón. ¿Cuántos están conmigo? Fíjense lo que pasa aquí en la cruz. Jesús se está muriendo. Son las últimas palabras de él. Y fíjense esto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado esto de alguien que se le murió un familiar? Dice, las últimas palabras de él fueron estas. Yo me acuerdo que me dijo esto. La última vez que hablé con él me dijo esto. ¿Han escuchado eso? Pero Jesús dijo 7 palabras antes de morir. Y cada una de estas palabras tiene un significado. Tanto allá en la cruz, tanto hoy en día y tanto en nuestras vidas hoy en día. Como cristianos reflejamos a Cristo. ¿Alguien dijo amén? Reflejamos a Cristo. Y lo que sucede en la cruz es esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese usted es cristiano y alguien le empieza a dar una paliza, pero bien hecho. Usted se está muriendo. ¿Haría usted esa oración? Señor, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. ¿Haría eso? Como cristianos representamos a Cristo. ¿Hacemos eso? Jesucristo, fíjense esto, lo interesante de nosotros los cristianos es esto hoy en día. ¿Ustedes alguna vez han escuchado esta expresión? ¿Usted sabe quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Cuidado con quién se está metiendo. El que estaba muriendo allá en la cruz era el Hijo de Dios, pero no dijo eso. Más bien hizo una oración de intercesión por un pueblo. Y nosotros, dice la palabra que somos adoptivos, y Él es hijo. Y nos atrevemos a decir, ¿sabes con quién te estás metiendo? Fíjense esto, dice así, un comentarista dice esto: con un amor y misericordia infinito Jesús clamó desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién sabe cuán poderoso de ira detuvo esta oración? Imagínese usted que Jesús hubiera hecho esa oración que hacen hoy en día.
Decía un amigo mío, molestando, ¿no? Yo decreto sobre tu vida las plagas que Dios envió sobre Egipto, molestando él. Él es payasada, le digo yo. Pero imagínense ustedes que Jesús hubiera hecho esa oración así, en serio. ¿Se imagina lo que hubiera pasado? Algunos hoy en día se atreven a maldecir al pueblo. Es posible que ustedes hayan escuchado las historias de lo que están pasando de hombres grandes, supuestamente, están atreviendo a maldecir al pueblo de Dios. Pero aquí nuestro maestro lo que está haciendo es intercediendo por un pueblo. Usted sabe lo que pudo pasar si Jesucristo hubiera hecho todo lo contrario. Imagínense ustedes, Jesús era Dios, es Dios mismo que está ahí. Él pudo usar su poder, pero le dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces continúa esto, fíjense, en el alma de Jesús no había resentimiento, no había ira, ni deseo alguno de castigo sobre los que le estaban maltratando. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Está como el de Cristo? Que se está muriendo ahí, como les decía anteriormente, que te están dando una paliza y le dices: Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Jesús estaba muriendo. Pero fíjense lo interesante de Jesús. Antes de ir en la cruz enseñó sobre el perdón, pero también practicó el perdón. Hace unos días decía nuestro pastor, platicando con él, decía: el cristianismo no se habla, se vive. ¿Tiene sentido la palabra? Los hombres han hablado con admiración de la mano dura. Cuando oigo a Jesús, decía este escritor, hablar de esta manera, sé que el único lugar para el puño es el infierno. Pero por lo menos hay un chance, hay una oportunidad. El infierno ya está preparado, pero Jesús está demostrando misericordia. Te doy una oportunidad para que te arrepientas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Ay, Señor, ni he empezado. Vamos a Mateo 5, 43, 44. Dice así: oíste que fue dicho: amarás a tu enemigo y odiarás amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense la interpretación de la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel. Los fariseos le dieron esta interpretación. Le dice de esta interpretación del Levítico, dice así Levítico: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, todos los que estamos aquí somos prójimos, así que entre nosotros queda todo está bien. Pero este que no es cristiano, hay que maldecirlo, hay que odiarlo. Así enseñaban los fariseos. Pero Jesús viene con su enseñanza y dice: no, aquí es todo amor. Si el que te está haciendo mal, tienes que amarlo también, tienes que bendecirlo. Si te está maldiciendo, bendícelo. Como les decía, el cristianismo no se habla, se vive. Jesús vivió su enseñanza en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios les bendiga, mi hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están tristes hoy?
No, ¿verdad? No debemos estar tristes, hermano. Debemos estar felices, contentos, alegres, alabando al Dios que vive y reina y permanece por los siglos de los siglos. Porque Él no solamente murió en esa cruz, Él no se quedó ahí colgado, hermanos. La victoria es que Él resucitó y hoy está vivo a la diestra del Padre, y esa es nuestra esperanza. Amén. Yo les voy a hablar en Lucas capítulo 23, verso 43. Y es un privilegio para mí poder en esta noche, ¿verdad?, compartir esta palabra con ustedes. Y gracias al pastor también que ha confiado en nosotros. Y dice el verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la segunda palabra de Jesús. Como decía el hermano Miguel, las 7 palabras de Jesús tienen un significado bien importante para nosotros como cristianos, ¿verdad? Y cada una de las palabras de Jesús tiene un mensaje específico y especial para su pueblo. Y no solamente para aquellos que creían en Él, sino para aquellos que no habían todavía creído en Él. Ya que ese era el propósito y el plan de Jesús, y la misión de él era venir a este mundo a salvar a aquellos que estaban perdidos. Entonces en Lucas 23, 43 nosotros vemos la historia. Si nos remontamos a la historia, ¿verdad?, de lo que está pasando, sabemos que ya Jesús fue juzgado y Él ya ha ido camino hacia ese lugar que le llaman el lugar de la calavera, que era donde se crucificaban las personas que habían sido juzgados por crímenes que habían cometido, ¿verdad? Entonces Jesús llega hasta este lugar donde se crucificaban estas personas que habían sido juzgadas, ya que esa era la forma como los romanos, ¿verdad?, ejecutaban, podemos decir así, la pena de muerte en esos tiempos. Entonces llega el momento en que Jesús es colgado en la cruz, pero resulta que en ese momento se encuentran 2 personas, ¿verdad?, en la misma condición en que Jesús se encontraba, con la diferencia de que Jesús era inocente de todas las cosas que a Él lo acusaban. Pero estas 2 personas la Biblia los declara como 2 malhechores, ¿verdad? Y se encuentra uno a su mano derecha y se encuentra otro a su mano izquierda. Jesús se encuentra en el medio de aquellos 2 malhechores, siendo acusado Jesús como más peor, podemos decir, que aquellos 2 que solamente eran ladrones. Entonces, ¿verdad?, nosotros vemos esa historia, pero aquí no solamente vemos la historia de lo que está pasando, sino que si nosotros vemos en el verso anterior, vemos lo que Jesús está pasando, donde las personas, ¿verdad?, que seguían, o las personas que estaban de acuerdo en la crucifixión de Jesús, lo injuriaban. Y entre toda esta gente que injuriaba a Jesús, también cae uno de estos malhechores que estaban a su lado, ¿verdad? Entonces este malhechor comienza a actuar de la misma forma que estaba actuando la multitud o la gente que estaba ahí, acusando a Jesús, ¿verdad?, de cosas que Él no había cometido, injuriándolo, hablando falsamente de Él, blasfemando de Él, ¿verdad? Entonces, pero este otro ladrón cambia y le dice al otro, lo reprende y le dice: pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Si tú sabes que nosotros 2 somos culpables de nuestros hechos, mas este hombre es inocente de lo que se le acusa. Y esa es la diferencia que nosotros miramos en esta historia, de que al encontrarse Jesús en medio de estos 2 hombres, uno actúa de una forma y el otro actúa de otra, ¿verdad? Entonces vemos como este ladrón cambia. Algunas personas dicen que era el ladrón bueno de la cruz, ¿verdad? Pero podemos decir que este es el ladrón arrepentido, porque llegó allí porque él así había sido juzgado,
Pero la diferencia es que este ladrón reconoce en ese momento que Jesús, ¿verdad? Que Jesús es aquella persona que le puede dar a él una esperanza en aquel momento de la necesidad que él se encontraba. Él se encontraba en una situación donde él sabía que ya no había salida para él. Él sabía que ya no había otro camino, que allí era la muerte, iba a llegar segura a su vida. Pero de alguna forma él mira en Jesús, ¿verdad? Tal vez aquella mirada de amor, queriéndole decir: Jesús, si ustedes supieran que yo puedo darles la esperanza de la vida eterna, que no es solamente el que podamos tener una muerte física, sino que nosotros podamos saber qué nos espera después de la muerte, ¿verdad? Y allí vemos como Jesús, aún en la condición en que se encuentra, Él tiene ese mensaje de esperanza para estas personas. Y este hombre recibe ese mensaje de parte de Dios y él reconoce que en aquella condición en que él se encuentra, Jesús es el único que le puede brindar esa esperanza que él tanto necesita. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento, yo no sé la circunstancia en que usted se encontraba cuando Jesús llegó a su vida, pero créame que yo no puedo olvidar el día en que Cristo me salvó a mí. Yo no puedo olvidar ese momento cuando yo veía que todo estaba oscuro. Y yo me imagino que así se encontraba este personaje. Cuando ya todas las cosas estaban en oscuridad, cuando usted ve que todas las puertas se cerraron, cuando usted ve que no hay un camino por donde usted pueda salir, y allí viene Jesús y enciende una luz delante de usted, y ahora usted puede ver claramente, y ya no solamente recibe una esperanza aquí en la tierra de un cambio de vida, un cambio no solamente de su vida física, sino espiritual. Y es cuando usted comienza a ver que verdaderamente hay una esperanza, no importa la circunstancia en que nosotros nos encontramos. Y así se encontraba este ladrón, sin esperanza. Mas sin embargo el amor de Jesús llegó a su vida. Y él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, los que crucificaban, muchas veces pasaban hasta 6 días para después de eso morir. Era fuerte la tortura, el sufrimiento que ellos pasaban era fuerte. Estar 6 días colgado de una cruz, sangrando, sin tomar agua, dándole vinagre, sufriendo del dolor, y el sufrimiento que ellos estaban pasando era duro. Mas sin embargo Jesús le da esa esperanza, esa palabra, y le dice: hoy mismo. ¿Por qué? Porque el día de salvación es hoy. Jesús no dice mañana, no dice pasado mañana, no dice el siguiente año. Él dice: hoy es el día, dándole a entender que lo que él estaba prometiendo se iba a cumplir. Era real, era verdadero. Y es lo mismo que Él hace con nosotros. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Yo le pido que le dé un aplauso al Señor, porque la esperanza de salvación ha llegado a nuestras vidas. Y hoy sabemos que aunque la paga del pecado es muerte, sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga en esta. Dios le bendiga. Maravilloso Dios, amén. Le voy a pedir que vaya conmigo a la escritura, al libro de Juan, capítulo 19. Maravilloso Dios, amén. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Amén. Capítulo 19, versos 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he allí tu hijo. Después dijo a su discípulo: he allí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Como dijo nuestro hermano Miguel al principio, amén, cada una de estas palabras, amén, representa algo especial. Amén. Y como cada vez que Jesucristo hablaba, la Escritura da testimonio que eran multitudes las que se acercaban.
Eran cantidad de personas las que llegaban esperando escuchar algo. Porque sabían que cada vez que Jesucristo abría su boca, amén, para decir algo, era algo que transformaba las vidas. Era algo que marcaba la diferencia en un corazón. De allí el por qué algunas de las palabras que Jesucristo dijo en la cruz solo están registradas en el libro de Juan. Únicamente en ese libro, algunas de las palabras. Amén. También era tan importante, amén, lo que Jesucristo dijo de que, como le dije al principio, la gente se acercaba. Y ejemplo de ello fue cuando llegó a la casa de Marta y María. Amén. Suscitó problemas, suscitó ahí un enfrentamiento. Una de ellas sabía de que lo que iba a decir él en ese día iba a tener un efecto, amén, duradero en su vida. Y espero, amén, que esa sea la actitud con la que usted haya llegado en esta noche a este lugar. Le pido a Dios, amén, que la actitud de su corazón sea esa en esta noche. Que no ponga la mirada, es el hermano tal, es la hermana tal. Sino, Señor, que mi corazón esté sensible a lo que tú me vas a decir en esta noche. Esa es mi oración para esta noche. Amén. Jesucristo en sus últimas palabras, amén, nos enseña y nos exhorta a mantener un orden en nuestras prioridades. A mantener un orden en nuestras prioridades. Jesucristo vino a cumplir una obra. Lo dijo repetidamente. Dice, yo no vine a hacer mi obra. Yo no vine a hacer, amén, lo que yo quiero. Yo vine a hacer la obra que el Padre, dice, me encomendó. Él venía enfocado a lo que él venía. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que iba a pasar, amén, para cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Amén. Pero a diferencia de muchos de nosotros hoy día, Jesucristo jamás se olvidó de una prioridad. Y era su familia. Era su madre. Era aquella persona, amén, que le había dado la vida. Uno de los más grandes problemas y una de las quejas que más tiene, amén, las personas hoy en día de padres cristianos es de que en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otra cosa totalmente diferente. Amén. Ese es uno de los más grandes problemas que la mayoría de jóvenes hoy enfrentan. Jesucristo, amén, desde la cruz, cuando vio, dice, aquella mujer. Tome en cuenta, hermano, de que en ese momento no solo era María la que estaba allí, no solo era Juan el que estaba allí. Era una multitud de personas las que estaban presenciando aquel acto, aquel evento. Era multitud de personas. Por eso la Escritura dice, cuando vio, dice. Cuando vio, dice. Note que también ya él había pasado bastante castigo. Había sufrido bastante. Había pasado, amén, bastante tortura por parte, amén, de sus opresores. Pero más sin embargo, él estaba consciente de lo que estaba haciendo. Allí en esa cruz él nos enseñó, dice, el amor filial, el amor hacia nuestras familias, a nuestros seres queridos, a aquellas personas que están cerca. Ningún ser humano, dice, debe carecer de este tipo de amor. No importa la obra que el Señor le haya encomendado a usted. No importa la obra o el servicio en el que el Señor lo haya llamado a usted. Su prioridad es su casa. Su prioridad es aquellos que están allí en su casa. Y Jesucristo dio testimonio de ello. Cuando la vio, amén, ya los historiadores dicen que en este tiempo ya José había fallecido. Y la ve a ella allí. Él sabía, amén, lo que estaba por venir. Sabía, amén, de que venían tiempos duros. Él era el sustento de su casa. Yo me preguntaba, decía, ¿por qué? ¿Por qué no se la dejó a los hermanos? ¿Por qué no la dejó a sus hermanos, amén, a cargo de su madre? Pero la misma Escritura dice que ni aún sus hermanos creían. ¿Cuántos tenemos familiares que no creen? ¿Verdad que también tenemos familiares que
como digo yo, son más duros que una piedra de río. No les entra nada. Amén. También Jesucristo enfrentó esta situación. Pero más sin embargo, dice, cuando vio también, dice, aquel discípulo al que él amaba, dice, él proveyó para su madre. Aún en los momentos últimos de su vida, aún en los momentos más difíciles, él se aseguró de que aquella persona, amén, quedara en buenas manos. Cada una de esas palabras, cada una de esas exclamaciones, amén, que él manifestó, amén, no fueron expresiones simplemente porque estaba delirando, simplemente porque ya, como dice, estaba agonizando, sino, amén, él aún en esos últimos momentos estaba enseñando. Él aprovechaba toda oportunidad que se le presentaba para enseñar, para dar un ejemplo. Amén. Toda oportunidad que se le presentó. Allí también en el cruz del Calvario había una oportunidad para decirnos a usted y a mí, amén, ¿quién es tu prioridad? ¿Quién es tu prioridad? Amén, porque muchas veces, hermanos, estamos totalmente desenfocados. Totalmente desenfocados. Jesucristo dice, yo no vine, dice, a abolir la ley, vine a cumplirla. Y la ley decía, honra a tu padre, dice, y honra a tu madre. Muchos en esos tiempos decían, pero con lo que yo puedo ayudar a mi madre o a mi padre, yo lo he dado de ofrenda al templo ya. Y con eso salían de la obligación según ellos. Amén, pero Jesucristo duramente les decía, hipócritas. Hipócritas les decía. Es necesario, dice, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es necesario que usted y yo hagamos la obra de Dios sin dejar de desatender nuestras familias. Es necesario que usted y yo estemos, amén, pendientes de la obra de Dios. Amén. Sin tener nuestra familia que pagar el precio por ello. Hermano, porque eso es difícil. Ese es el punto. Él nos enseñó, amén, en aquella cruz de Calvario, que aunque fuese difícil, no era imposible. Amén. Le dijo, madre, he allí tu hijo. Cuando Dios, amén, nos quita algo, hermano, Él siempre provee otra cosa. Dios en ese momento le estaba quitando tal vez el sustento, amén, en Jesucristo a María, pero también estaba proveyendo otro en Juan. Tal vez estaba quitando a Juan el sustento de aquel maestro amoroso, pero le estaba proveyendo otro en la madre de Jesucristo. Cuando el Señor te quite algo, amén, cuando el Señor te quite algo, recuerda esto, Él lo va a suplantar con otra cosa mejor. Amén, con otra cosa mejor. Amén, así es que, hermano, pongamos en orden nuestras prioridades. Digámosle, Señor, ayúdame. Amén. Que Dios les bendiga en esta noche. Delante de Dios la tierra tiembla, somos tierra, ¿verdad? Y yo voy a hablarles, hermano, a Mateo capítulo 27. Vamos a empezar del versículo 45 y 46. ¿Lo tienen? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ya habían pasado 3 horas desde cuando el Señor había sido juzgado, había sido colgado de esa cruz. Ya había dicho las 3 primeras palabras. Ahora vemos a un Jesús colgado de una cruz con sus ojos empañados, tal vez ya porque la muerte viene, enrojecidos por la sangre que emanaba de su cabeza por la corona de espinas. Es un sacrificio tan grande, hermanos, que año con año le recordamos, pero que cada uno de nosotros debería de hacerlo cada vez que nos postramos de rodillas, mis hermanos, y no dejar de pasar ese sacrificio por alto. Fue un sacrificio tan grande que muchas veces solamente lo recordamos por este tiempo.
podemos ver en esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La voz de alguien, hermano, que está muriendo, pero que se siente abandonado, palabra de soledad, palabra de desesperanza, palabra de dolor. El hijo amado, el hijo en el cual un día el padre dijo allá en el Jordán, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en este momento él se siente abandonado, triste, solo por su padre. ¿Por qué no le dice padre? ¿Por qué le dice Dios mío, Dios mío? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abandonados, hermanos? ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no hay nada para nosotros que nos lleve a encontrar la salida? Nos hemos sentido abandonados por ese Dios tan grande y tan maravilloso que un día dijo que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay momentos en que nos sentimos solos. Hay momentos en que no hay palabras, hermanos, para que nosotros podamos sentirnos verdaderamente tranquilos y decir, estoy bien. Nos sentimos desesperados, nos sentimos abandonados. A veces de la persona que más debería de amarnos, nos sentimos abandonados por esa persona. Y usted puede ver acá, el Señor Jesús nos está dando muestras de que, hermano, aunque te sientas solo, aunque te sientas sola, póstrate de rodillas y habla con tu Padre Celestial y dile cómo te sientes, porque Él, siendo el Hijo de Dios, también pudo hacerlo, pudo ir delante de su Padre y decirle, Dios mío, estoy solo. ¿Por qué sería que se sentía tan solo? En el Getsemaní, Jesús oraba y decía, si es posible que pase de mí esta copa. Hermanos, no eran los azotes, no eran las injurias, no eran las escupidas, no era la corona de espinas, no era todo lo que él iba a pasar. Era este momento el que él visualizaba allá en el Getsemaní. El estar separado de su Padre, donde él siempre había tenido comunión con él, y sentirse separado de Dios. Hermanos, y no por culpa de él, sino por culpa de cada uno de nosotros. Porque él estaba en ese momento cargando su pecado y mi pecado, hermanos. Él estaba llevando sobre sus hombros la maldad del mundo. Y en la santidad de Dios, dice la palabra, no podía Dios mirar a su hijo en ese momento. Así es que, hermanos, nosotros debemos de ver ese sacrificio tan grande y no dejarlo pasar por alto. El Señor nos enseñó que podemos ir delante de Dios y decirle, me siento solo, me siento sola, pero yo sé que tú estás ahí. Y que si en este momento no hay nada que me levante, Señor, yo sé que tú me levantarás. Porque Él en sus promesas ha dicho de que Él va a estar con nosotros. Y Jesús no murió en vano, hermano. Él murió para que cada uno de nosotros tuviésemos la esperanza de hoy en día de poder venir, dice la palabra, confiadamente delante de su trono y poder expresarle al Señor mis necesidades. Él nos enseñó y como dijeron los hermanos anteriores, ni aún muriendo, Él siempre tuvo palabras de enseñanza para nosotros. Para que cuando nosotros leyéramos, hermanos, pudiéramos ver que sí hay esperanza, que sí hay esa confianza de que podemos venir delante del trono del Señor y poder decirle cómo nos encontramos. Esa es la confianza de nosotros, hermanos, y esa es la confianza que el mundo no tiene porque no le conoce. Pero nosotros le conocemos y sabemos que podemos confiar en esa promesa, ¿verdad? Imagínese usted la persona cuando está muriendo. ¿En qué pensará? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué pensará una persona cuando ella está muriendo? Son tantas cosas, ¿verdad? Pero en ese momento Jesús está pensando en cada uno de nosotros, en enseñarnos a cómo nosotros debíamos de conducirnos, ¿verdad? En la vida, poniéndole a Él siempre, mirándolo a Él siempre, no dejando de ver a los lados, hermanos, sino mirar al frente, dice la palabra, como mirando al invisible. Desde ese púlpito maravilloso, hermanos, no fue un púlpito tal vez hecho por manos, ¿verdad?,
un púlpito extravagante, pero sí, ese púlpito de la cruz, hermano, se continúa usando, se continúa viendo, ¿verdad? Y enseñándonos, hermanos, a cada uno de nosotros lo importante que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue la palabra de Jesús, hermanos, en ese momento, y esa es la palabra que nosotros debemos de recordar. Que podrá haber momentos de silencio, que podemos pensar, Dios no me contesta. Pero dice la alabanza que cuando Él está en silencio, está trabajando. Y está trabajando, hermano, para poder darnos a usted y a mí lo mejor que Él tiene. Él no nos deja, Él no nos desampara. Él continúa vigilándonos a cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a leer en San Juan 19:28. Tengo de un amigo. Cuando todos lo tengan, dicen un amén, por favor. Amén. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Una palabra que a mí me impactó porque en el mundo cuando estamos allá afuera no conocemos a Dios y realmente estamos sedientos, no estamos secos. En el Salmo 22:15, algo impactante que habla, dice: cuando como un tiesto se secó mi vigor. Dice que el Señor estaba vacío de líquido. Por ese transcurso, por ese caminar, fue increíble. Y muchas veces aún dentro de la iglesia se seca nuestra energía. Pero nosotros venimos todos los días o constantemente a la presencia de Dios y le decimos: Señor, tengo sed. ¿Cuántos hemos venido a la iglesia y le decimos al Señor: tengo sed? Muchos. Porque la angustia muchas veces nos llega a un límite que ya no tenemos energía para seguir adelante. En el evangelio aún mismo, porque aquí no habemos super cristianos, sino muchas veces tenemos un proceso que pasamos por circunstancias dentro de la vida cristiana que nos seca, que nos consume, pero nos damos cuenta que gracias a Dios venimos a la presencia de Dios y le decimos: tengo sed. Cristo estaba diciendo esas palabras y era para que se cumpliera algo, y era para que se cumpla también muchas partes de nuestra vida, que dice que lo que Él sufrió nosotros vamos a pasar una partecita. ¿Por qué? Para que nosotros vengamos también a la presencia de Dios y le digamos: tengo sed, Señor, tengo hambre de ti. Amén. Y es importante que nosotros aprendamos a escuchar. Dice que el Señor hizo un grito. ¿Cuántos han gritado aquí? Pero un grito de angustia, un grito de ayuda. Yes. Dice que cuando Él dijo: tengo sed, estaba tal vez ya delirando. Y muchas veces nosotros hemos pasado en esas circunstancias allá afuera, donde la amargura, donde todo eso se ha llenado. Dice que el vinagre es amargo. ¿Quién ha probado el vinagre aquí? Yes. Y todo eso traíamos nosotros, ¿sabían eso? Toda esa amargura de allá afuera. No aprendíamos a sonreír como ahorita lo están haciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, yes. Porque ahora tenemos, gracias a Dios, esa esencia del Espíritu Santo que nos llena, ¿yes o no? Yes, es una esencia que te fortalece, que te llena de vigor, que te llena de fuerza, que te dice: gracias, Señor. Que le dices: gracias, Señor, porque me siento increíble junto a ti. Porque dice que te sacó de la inmundicia, donde no eras nada. Y gracias a Dios, ahora que eres real sacerdocio, estás lleno de una esencia que Él dejó, que en la cruz del Calvario estaba dejando ahí. Dice: te voy a dejar a alguien, y es el Espíritu Santo, donde a cada día el Espíritu Santo te refresca, te llena, te sacia.
¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo nos ha saciado? En nuestras debilidades, yes. Yep. Porque realmente hemos estado en circunstancias donde dices, ya no me puedo levantar. Yo lo he hecho. Pero dijo, Señor, gracias por esa esencia que tú dejaste. Gracias por ese Espíritu Santo que tú me llenas de ese vigor. Que tú me das esa energía, Señor, para saltar, para brincar, para gritar, para decirte te amo, Señor. It's nice, love it. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Realmente es increíble cómo muchas veces aún pasamos esas circunstancias, pero la gracia de Dios está con nosotros. La gracia de Dios te llena. Yes. La gracia de Dios es lo máximo, yo digo. Me siento a veces como un superhéroe. Digo, porque mi hermano Jesucristo murió en la cruz del Calvario y digo, wow. Ese es mi hermano. Que murió por mí, donde yo debería de estar. Y digo, gracias, Señor. Realmente, gracias por mandar a alguien al rescate mío. Porque por mis propias fuerzas yo no hubiera estado ahí. No hubiera podido. Pero tu gracia, tu Espíritu Santo y tu presencia, Señor, fue lo más que me pudo llenar. Y ese grito de angustia que dio Jesucristo, yo digo, lo hubiera dado yo tal vez. Y le dijo, tengo sed. Yes. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, tengo sed. Así es que Dios me los bendiga. Me están cortando ya. No. Realmente es lo máximo el Señor. Y cada vez que se sienta débil, allá en su cuarto, cada día. Dame fuerza, dame fortaleza. En Juan 19:30. Juan 19:30. Y la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En esta palabra, hermanos, consumado es una palabra garantizadora para nosotros en nuestras vidas. En el tiempo verbal de la expresión en griego, nos indica que la obra de la redención se había completado una vez y para siempre en nuestras vidas. Y también que los resultados serían permanentes y garantizados en cada una de nuestras vidas. Porque si buscamos en la palabra, en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y aquí la petición de Jesús sobre sí mismo no es egoísta, porque era su deseo de glorificar al Padre en la tierra. Y era darnos a conocer también a nosotros que Jesús pronto se manifestaría como el Salvador del mundo. A través de su muerte redentora en la cruz del Calvario, y que a los que creyeren en Él, conocieran a Dios, y así mismo, hermanos, poseeríamos nosotros la vida eterna. Y le damos gracias a Dios por ello. Gloria a Dios por esa vida eterna que Él nos ha brindado a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esta palabra, hermanos, es corta, pero también grande, a la vez significativa para nosotros, porque en la cual recibimos la prenda de seguridad y la esperanza del labio de Dios, que Jesús había ya dado también una palabra. Si ustedes recuerdan al verdugo, Él había dado en ese momento una palabra al ladrón arrepentido, había dicho una palabra a su madre, pero había dicho dos palabras a sí mismo. Aunque en ese momento de esas dos palabras Dios había traído referencia simbólica y moral a nuestras vidas para alentar y afirmar nuestra fe.
Consumado es, garantiza una salvación perfecta para nosotros, hermanos, a la que podemos añadir, no podemos añadir méritos expiatorios si no lo necesita. Él usaba en sus tiempos, dice que esta palabra consumado es, en el griego se traducía tetelestai, que esta palabra significaba, tenía un significado que abarcaba al mundo, porque era la salvación del alma de cada uno de nosotros. Jesús esmeraba para que se pudiera explicar el significado después de su redención. Encontramos en la palabra de Dios, si buscamos, hermanos, en Lucas 24, 25 al 27. Y la palabra nos dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Es ahí entonces, hermanos, donde podemos ver la insensatez de la falla de reconocer las sagradas escrituras que anticiparon la necesidad del sufrimiento del Mesías en la cruz del Calvario para la salvación de vida nuestra. Y damos gracias a Dios. También nos dice, hermanos, en la escritura, en Lucas 24, ahí mismo, 46. Lucas 24, 46 y 47 dice: y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos, esa palabra bendita que dice que a través de esta palabra nos manifiesta que la muerte y la resurrección de Jesucristo asombró también a los discípulos en ese tiempo, porque ellos no podían entender por qué el Señor, si era tan poderoso, que hacía milagros, porque el Señor hubiese querido padecer en la cruz del Calvario. Pero nosotros sabemos, hermanos, que era necesario que Él padeciese en la cruz del Calvario para la salvación de vida eterna en nuestras vidas. Jesús en ese momento podía leer el asombro en los ojos de ellos cuando se preguntaban en los discípulos: si tienes tanto poder, ¿por qué sufriste? ¿Por qué proclamaste tengo sed? ¿Por qué dijiste Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta, hermanos, es para que pudiese predicarse en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en nuestras vidas. Gloria a Dios por ello. Nosotros, ¿cómo podríamos, hermano, pagar una deuda de nuestros pecados a nuestro Dios justo? No solo cuando nos arrepentimos, sino cuando venimos delante de Él con un corazón agradecido por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Muchas veces necesitamos pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude a cultivar nuestra fe y a poder menguar cada día más para reconocer el sacrificio de la cruz del Calvario por nuestros pecados, que nos ayude cada día más a crecer, no solo espiritualmente, a madurar espiritualmente en su palabra. Y no, hermanos, yo cuando estudiaba y meditaba en la palabra, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos que esperar llegar hasta este día para reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando día a día deberíamos de vivir en esa misma meditación de que Cristo
murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para que nosotros ahora podamos decir que tenemos vida eterna. Gracias, hermanos. Parece que ya la hermana me está viendo raro. Que el Señor les bendiga, hermanitos. Y ha sido un placer. Gracias. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. ¿Por qué están tristes hoy? Los veo muy tristes. Hoy es un día que estamos celebrando que hace más de 2000 años, dice la Biblia, el que era verbo se hizo hombre y estuvo aquí en la tierra. Allí es donde se cambió la historia, en aquella cruz. Y para nosotros estar triste hoy no es justo. No es justo eso. Hoy es cuando deberíamos de estar bien contentos, bien felices por aquella obra que se hizo allá en aquella cruz. Gracias a eso estamos aquí. Y dijo, me tocó la séptima palabra que está en Lucas 23:46. Y esto lo dijo nuestro maestro allá arriba cuando estaba. Y dijo, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se ha puesto a pensar usted todas las cosas, todo lo que hemos escuchado de los hermanos, todo lo que Cristo había pasado? Tanto dolor, tanto sufrimiento por nosotros. Pero cuando llegó al final, hizo esto lo que gritó a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que vemos aquí, el Señor no nos estaba diciendo, ¿sabes qué? Aquí nada más llegué, ya estuvo suave, ya no aguanto. O no nos estaba diciendo, ¿saben qué? Esta obra que he hecho no es suficiente. Lo que nos estaba diciendo cuando gritó esa voz, lo que yo acabo de hacer ahora es suficiente para pagar por el pecado de ustedes. Es suficiente. Y fíjese bien, Cristo cuando llegó a la cruz era el maestro de los maestros, estaba lleno de la palabra de Dios. Él no era como cualquier hombre que tienen en poco la palabra de Dios, la leen cuando quieren. Él estaba lleno de la palabra de Dios. Lo que él dijo fue lo que dijo el salmista David en el Salmo 31:5. Pero dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad, dijo el salmista. Pero ahora se fue un poco más allá. Al parecer él conocía más que David. Sabía más del Padre que David. ¿Saben por qué? Porque era el mero hijo de Dios. Sabía, conocía a su Padre. Entonces él no dijo, Padre, en tu mano encomiendo. Dijo, Padre, en tus manos. Se agarró de los dos. Se entregó en las manos de Dios, de su Padre. Porque sabía que no hay otro lugar más seguro que caer en las manos de Dios. No hay otro lugar más seguro que eso. Y él sabía eso cuando gritó esa voz. Él sabía más que David, por eso dijo eso. Y nos estaba mostrando, hermanos, allá arriba en aquella cruz, de que aprendamos a confiar en Dios, de que nosotros podamos depender de Dios, de que nosotros podamos ver a Dios, sea el problema que estemos pasando, sea cualquier color y cualquier tamaño, pero que podamos nosotros confiar
y depender de nuestro Padre que está en el cielo. Dejarnos caer en las manos de Él. No hay caja fuerte más segura que Dios. No hay nada más seguro que caer en las manos de Dios. Y aquel que estaba allá arriba había terminado su trabajo, nos estaba diciendo: ya cumplí con mi trabajo con ustedes, ahora me volteo a mi Padre y le dice: Padre, ahora voy a casa, allá voy de regreso. Ya cumplí mi trabajo. Pero tenía una seguridad tan grande en el Padre. Y esa seguridad es lo que nosotros debemos. Y seguro, y su hijo le va a gritar, ¿sabe por qué? Porque tiene la seguridad de que al instante usted va a estar ahí por él. Eso fue lo que hizo nuestro maestro. No se quejó. En todo tiempo nos predicó de la palabra de Dios. En todo tiempo él estuvo lleno de la palabra de Dios. Nunca dijo nada. Mira, a pesar de que se estaba muriendo, todavía estaba citando la palabra de Dios. Qué tremendo. Y por eso estamos aquí, hermano, celebrando este día tan especial. Déjese caer en las manos de Dios. Si está pasando problemas, no importa, entréguese en las manos de Dios. Diga: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Dios va a estar ahí. Siempre está ahí y siempre va a estar ahí por nosotros. Así que Dios les bendiga, porque ya los veo muy cansados. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una palabra de fe. Amén, de fe. Hay que tener fe en los momentos de crisis. Hay que tener fe en los momentos difíciles. Hay que tener fe cuando estamos pasando por situaciones adversas, hermano. Hay que tener fe cuando la gente nos abandona. Hay que tener fe cuando la gente nos ofende. Esta es fe. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.